Noches, don Ernesto Farril, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Mauricio Candiani, bienvenido. Encantado. Don Ricky Quintana. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, se anuncian, ya lo hemos venido comentando varios días, ahorros y ajustes significativos en el presupuesto del gobierno federal. Así lo ha dicho el nuevo equipo de gobierno. Se han adelantado ya, de hecho, nosotros preparamos aquí algunas cifras. Esto es trabajo del financiero Bloomberg a partir de datos oficiales publicados. Por ejemplo, trabajadores al servicio del Estado con sueldos de esos montos, los porcentajes en trabajadores de confianza y trabajadores de base. El señor Andrés Manuel López Obrador ha dicho que en el rubro de trabajadores de confianza habrá un ajuste importante y significativo. En los de base no, de hecho dijo, habrá incrementos en algunos niveles de trabajadores de base de distintas dependencias del gobierno federal. Pero vea usted esto, por ejemplo, en términos de salarios o de percepciones del presidente de la República, secretarios de Estado o subsecretarías, varias de las cuales anunciadas ya en Gobernación, en Educación Pública, en energía, varias de las cuales van a ser suprimidas, eliminadas. De 7 subsecretarías de Gobernación, decíamos anoche, pasarán a 3. Y de 5 en Educación Pública quedarán 2. Entonces aquí va a haber un ajuste y un ahorro importante. Vean ustedes, porque todas esas, Enrique, Mauricio, Ernesto, esas subsecretarías pues son áreas completas. No solamente quitas al subsecretario, sino que quitas pues oficial mayor, directores generales, directores de área, etcétera. Ahí hay pues muchos de los montos y de los sueldos de esas responsabilidades que estarán en lo que se pueda ahorrar el gobierno, directores, subdirectores, etcétera. Bueno, el punto es, había ya algunos montos, todavía no sabemos en detalle, pero ¿para qué van a alcanzar estos ahorros, ¿no? Es decir, hay algunas proyecciones de lo que se pueda reunir, hablaban de por lo menos 1 o 200 de miles de millones de pesos, no sé si alcance para tanto, pero eso va a servir ¿para qué en el presupuesto del gobierno federal? No da tanto. Mira, incluso en el plan de gobierno que trabajó el equipo de Alfonso Romo había un estimado de lo que significarían los recortes de personal y los recortes de sueldo, porque esto no se improvisó, esto lo ha planteado López Obrador de manera consistente toda a lo largo de la campaña. Se calculó en 56,130 millones de pesos. Esto implicando, probablemente no se había hablado de porcentaje, el recorte de 70% en el personal de confianza, que en números redondos se trata de cerca de 200,000 personas. Esa es la parte más gorda. Y la reducción que veíamos, la reducción de 50% en los salarios de los servidores públicos que sigan trabajando en el gobierno y que tengan salarios de más de 1 millón de pesos, más todo el paquete de prestaciones como es el seguro de separación, los seguros médicos, etcétera, que forman parte de hecho todavía de la percepción integrada del servidor público. El programa para adultos mayores, la duplicación del monto que se transferiría como él lo ha anunciado, a adultos mayores y el programa para jóvenes se valoró en 135,000 millones de pesos. Es decir, estos recortes no van a ser suficientes. Se habla de otros recortes en gastos de operación que ascenderían a 300,000 millones de pesos. Esto es en compras, en viajes, en telecomunicaciones, etcétera. Sin embargo, no está tan claro esto como sí en el caso del recorte de salarios, de prestaciones y de personal. Digamos, lo único que podemos cuantificar con claridad ahora es más o menos a cuánto equivale estos 3 rubros, número de personas que ya se puede calcular, salarios y lo que sumando implica en términos de dinero. Bueno, sí, siempre se ha criticado mucho el dispendio que tiene el Estado mexicano en general. Me parece que aquí hay un
un esfuerzo importante, pero que a su vez, irónicamente, ¿no?, está causando alguna preocupación. Estoy hablando de gentes del sector privado donde dicen, oye, es que si por un lado les bajas el sueldo a muchos de los funcionarios y por otro lado pues haces este recorte, quizás el gobierno se quede con no la mejor gente para operar, ¿no? Quizás muchos de estos futuros recortados sean el corazón que mueve al gobierno y pues se puede quedar entonces un gobierno, un nuevo gobierno, pues con gente quizás poco capacitada o poco preparada y que por lo tanto pues empieza a haber un cuello de botella en muchas de las funciones del gobierno mexicano que a su vez pues, pueden generar cuellos de botella pérdida en la de actividad talento, económica. ¿no? Así Lo es. comentamos aquí la otra noche. Es decir, si bajas los salarios y si un director de área o un director general que toma decisiones importantes y que bajo su responsabilidad hay cosas relevantes del gobierno, le bajas el salario a la mitad o a menos de la mitad, a lo mejor pues ese profesional de la materia que sea se va a mudar a la iniciativa privada. Y muchos vemos también que si pues, recortar los sueldos, pues entonces el incentivo para la corrupción pues, puede ser más alto. De doble filo ahí, don Mauricio. Yo debo de confesar que hay una cosa que me gusta de la discusión que estamos teniendo, que es No, la austeridad del que gobierno, estemos discutiendo dónde se recorta y no dónde se aumenta para poder financiar las nuevas prioridades Del nuevo gobierno. del nuevo gobierno. ¿Cómo empezamos, dicho sea de paso, el sexenio anterior? Entonces, siempre que yo escuche a alguien de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, nuevo o viejo en el gobierno hablar de dónde le recortamos, incentivaré esa discusión. Y es una discusión de cómo, cuánto, por qué y con qué, y después de haber recortado, cómo queda el presupuesto en su conjunto. Porque vender que le recortas acá y para que luego la gente no ponga atención de que le subes acá y al final las cifras macro queden ajustadas a la alza y no ajustadas a la baja, pues sería mucho revolvedero del asunto para quedar peor que como estábamos. Entonces, a mí me gustaría ser cauto, decir, la discusión me gusta, quiero terminar de ver el panorama completo. Nos falta un ingrediente, Enrique, que es, sí se habla de algunos recortes de subsecretarías, pero también se habla de la creación de otras secretarías. La de Seguridad Pública. Seguridad Pública, Secretaría de Minería, Secretaría de Ganadería, y cada gobierno empieza a crear otra serie de entidades y agencias. Entonces, digamos que yo pago por ver, voy en la dirección correcta, y sí me preocupa, pero poquito, el tema de la discusión De la calidad. del talento, porque habrá unos que se quedarán de todas formas, porque no todos los que están en el gobierno necesariamente son empleables automáticos en el sector privado. No, Sí. bueno, automáticos yo diría ninguno. Es decir, ¿por qué? Porque pues, el sector privado tampoco tiene la puerta abierta, así como decir, a ver, vénganse para acá. Porque Ni aquí... quiere esas formas que ocurren en el gobierno, aunque las pueda pagar. Claro, tal vez. A ver, pero esto que acaba de decir Mauricio tal vez es muy relevante. En esta administración que concluye, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hasta donde recuerdo, corrígeme, puso en marcha 2 recortes presupuestales importantes de todo el gobierno. ¿Sirvió? ¿Dio Sí, claro. resultado? Bueno, dio resultado y generó problemas, las dos cosas. Dio resultado porque sí se bajó el gasto, sobre todo de inversión. Ese fue quizás el rubro que más padeció, fueron los años donde más baja inversión pública tuvimos. 16 y 17. No, fue 18. por ahí del 14 y 15. 14 y 15. Por ahí en ese periodo, o 15 y 16. Exacto. 15 Cuando y 16. se dio la guerra de precios en el petróleo. ¿no? Exactamente. Nos quedamos sin ingresos. Sin embargo, si vemos la trayectoria del gasto público total, siguió creciendo a lo largo del sexenio, porque los recortes ya no alcanzan. Dice Mauricio, qué bueno que recorten y yo lo respaldo. El problema es que simplemente cuando ves el crecimiento del pago de pensiones, que ahí no puedes moverle porque son contratos ya establecidos, son obligaciones que tiene el gobierno,
pues cada año te aumentan 40, 50 mil, 60 mil millones de pesos lo que tienes que desembolsar por concepto de pensiones. Entonces, a la larga, Otro rubro, muy que es probablemente... el costo de la deuda Sí, claro. en un entorno internacional donde las tasas se van para arriba. Tendrían que bajar para que se abaratara la deuda. A mí sí me preocupa lo que puso sobre la mesa Ernesto. La calidad, el gobierno no funciona solo, el gobierno son personas y no todas las personas están porque sean servidores de la patria y tengan una vocación de servicio público. Está porque tienen una buena chamba, les pagan bien, porque hacen lo que les gusta y cuando estas condiciones ya no se cumplan, va a haber gente importante que se vaya. Sin duda. Y el problema es que es probable que no haya muchos que regresen bajo las nuevas reglas, bajo las nuevas condiciones. Entonces sí podemos perder calidad de gobierno. Sin que digamos que el gobierno actual sea de la mejor calidad, pueden ponerse las cosas peor. Claro. Aunque nada más para jugar un poco al contraste de ideas, la calidad de gobierno se puede perder con altos salarios también. Sí, desde el luego. alto salario no No es garantiza, garantía claro. de capacidad Desde luego ejecutiva que de no. alto nivel. Y yo he visto en algunos gobiernos estatales o municipales, por poner Hay Altos ese sueldos revés, con mala donde calidad. ahí tenemos ese efecto. Hay unos sueldos brutales, tuve los sueldos de algunos regidores, síndicos, presidentes municipales, que se estarían riendo de esta Sí, claro. discusión que estamos teniendo, porque son salarios de 200 mil, 300 mil, 400 mil pesos. Y la calidad es cuestionable. ¿Qué me dices de los magistrados de la Suprema Corte? Bueno, yo creo que ahí hay un problema porque aunque el nuevo presidente de México, en cuanto el tribunal lo sancione, diga que haciendo uso de ese artículo, el 107, ningún funcionario público puede tener un salario superior al del presidente y él se fija un salario anunciado ya de 108 mil pesos, pues creo que es la quinta parte de lo que recibe un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más o menos. Pero él no es el jefe de la Suprema Corte de Justicia, no le puede determinar ni dictar. Los ministros tendrían que tomar una decisión colegiada para bajarse el Correcto. salario. Que tienen una presión política para hacerlo. Bueno, sin duda. Porque la política funciona por contrastes. Claro. Entonces, en la medida en que el costo del Ejecutivo tenga una tendencia a moderarse, si no es que a bajarse, para ser cauto con la afirmación, Sí. evidentemente vamos a estar criticando, oye, se justifica en este país que con el argumento de la independencia judicial, un titular de alguno de los puestos del órgano colegiado llamado Suprema Corte gane 500 y pico mil de pesos y además se jubile de por vida con Claro. ese sueldo, oye, yo creo que no. Entonces, tendría, es decir, Más bonos Lo que y me más- gusta es la trayectoria de la discusión. Y sí tiene puntos sensibles, pero seamos cautos, jóvenes, porque bajarle el sueldo a uno u otro no es moderar el gasto de conjunto. Enrique puso el dedo en la llaga. Si le quitas a los funcionarios, ¿eso va a alcanzar para duplicarle la No, ese pensión es justo el a la tema. tercera edad? La respuesta es Ernesto. no. Y habrá que ver los números integrados. Bueno, además hay que ver en contexto que la verdad es que deberíamos de bajar los impuestos en México en una forma importante. ¿Por qué? Uy. Pues porque en Estados Unidos pues, bajaron la tasa de impuesto sobre la renta a las empresas a una tasa efectiva del 24%. La tasa efectiva que tenemos en México es 50%. Se ha prometido que no vamos a subir los impuestos en el siguiente gobierno. Ok, pues es que lo tendríamos que bajar. Si no, lo que va a pasar es que pues, no va a haber inversión. Y si no hay inversión, no hay Qué crecimiento. delicado, ¿no? Mira, ese cuento se ha contado desde Sí, la toda reforma es la fiscal de discusión eterna de 2013 las y la naciones. inversión sigue, la Claro, inversión. claro. Los Claro. empresarios lo dicen siempre para que no les suban los impuestos. Pero hay dos cosas que no se han puesto sobre la mesa. Una de ellas es no se está discutiendo la calidad del gobierno. Se está discutiendo, qué bueno, si hay que tener un salario justo, porque a lo mejor algunos estaban excedidos. Qué bueno que haya esta discusión. Correcto. Pero hay que poner la otra. ¿Cómo garantizamos que quien esté en cualquier puesto de donde se va a recortar o los que van a quitar los que van a perder ingresos se desempeñen bien? ¿Cómo los vamos a vigilar? ¿Cómo vamos a asegurar que un director general que ahora va a ganar 50 mil pesos en lugar de 100 mil se desempeñe correctamente? Esa discusión No no, está- no se ha puesto, se está claro, teniendo. claro. Y creo que aparte el problema es que se está teniendo una visión, si me permiten la metáfora, de tijera de pollo. De esas grandototas que se utilizan en las pollerías. De hoja grande. Hay que recortar así. Cuando probablemente se haya que hacer un trabajo Mucho más quirúrgico, claro. muy cuidadoso, de bisturí.
para saber en dónde recortar, porque de que tiene grasa el gobierno mexicano, tiene grasa. Déjame abordar sobre tu argumento, porque ¿qué no estamos diciendo? Porque es políticamente inapropiado. ¿Solo van a recortar a los de confianza, que son muchos? Sí, son muchos. ¿Los deben de recortar? Sí. Si se quedan sin trabajo y son tan buenos, van a encontrar trabajo en el sector privado. Así que, chicos, no se preocupen. Pero oye, también sobran trabajadores sindicalizados en muchas dependencias federales y organismos autónomos. Claro. Entonces, decir, vamos a recortar acá y le vamos a bajar acá, pero no vamos a tocar ni con el pétalo de un despido a un trabajador de base, es tan equivocado como decir que vas a recortar a rajatabla el 70% de los de base con la tijera de pollo. Bueno, pues si se lo quieres escribir a don Alfonso Romo, por favor, y a don Carlos Ursúa. En el Congreso para que, también, ¿no? porque, bueno, ayer ya se planteaban ajustes ahí evidentemente senadores. Se va a someter a votación. Morena tiene mayoría y presumiblemente, no es un hecho, pero presumiblemente supongamos que los senadores morenistas van a acatar pues esta línea marcada desde el Ejecutivo con el ejemplo de que él mismo se baja el sueldo y que el Ejecutivo desciende. Pero vamos a ver, ahora, en el Legislativo sí hay una cantidad de excesos escandalosos, ¿no nos parece? Camionetas, en el Legislativo sobra gente por metro cuadrado. Sí, es brutal. No nada más en el federal, en los en los locales estados. también. Y hasta los metros cuadrados. No se acaba esto, tenemos que hacer una pausa.